Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que todos los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 23 de septiembre, queridos hermanos. Es la memoria de San Pío de Pietrelcina, santo sacerdote italiano que en los últimos años, sobre todo, ha adquirido una gran devoción en nuestros pueblos. Estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Durante 3 semanas escucharemos lecturas del Antiguo Testamento, empezando por las que se refieren a la vuelta del destierro de Babilonia en un tiempo muy intenso y también aleccionador para nosotros. Cerca del año 538 a.C., habiendo derrotado al imperio de Babilonia, el rey Ciro de Persia publica el edicto que leemos hoy, permitiendo la repatriación de los judíos que lo desean. Los reyes persas, nuevos dueños de la situación, tuvieron no solo con Israel, sino con otros pueblos sometidos a su imperio, una política bastante tolerante para con sus libertades y autonomía, sobre todo en cuanto a la religión, cosa que fue interpretada en Israel como providencial. Dios se sirvió de Ciro para sus planes de salvación. El destierro había durado unos 50 años, más o menos el tiempo de una generación. Esta vuelta a Jerusalén permitía que se conservara la única religión monoteísta y no se rompiera la línea de las promesas mesiánicas. Aunque no todos volvieron, bastantes se habían instalado ya en su nueva tierra. Además, los que volvieron lo hicieron en sucesivos momentos, unos con Sesbazar, otros con Zorobabel y otros con Esdras. Muchas veces hemos leído en los profetas, por ejemplo en el Adviento, en labios de Isaías, las promesas y luego la alegría de esta vuelta del destierro, interpretada como un nuevo éxodo de la esclavitud a la libertad. Y esto es que Dios va escribiendo su historia para salvación de todos. Los años del destierro habían sido ruinosos social y religiosamente. Recordemos el dramático Salmo, capital de Babilonia criminal. Pero las promesas de Dios se cumplen y empieza de nuevo la historia. Dios nunca deja cerradas del todo las puertas. Y nosotros nos desesperamos fácilmente por el futuro de nuestra vida religiosa, de la iglesia, de cómo hablamos a veces de la juventud o del mundo que estamos viviendo. Deberíamos aprender las sorpresas de la historia. Dios conduce la historia a veces por medio de personas que ni siquiera nosotros imaginamos. Así fueron los reyes paganos de Persia. Eso sí, no fue nada fácil la vuelta del pueblo de Israel a su antigua tierra. Encontraron oposición de los habitantes que mientras tanto se habían instalado allí. Y también se sintieron ellos mismos con un trauma terrible por tener que ajustarse a las nuevas situaciones. A pesar de ello, no perdamos la confianza en Dios. Por oscura que nos parezca una situación, el Salmo de hoy nos invita a renovar nuestra confianza en el Señor. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, dice el salmista. Y la frase hermosísima, que no podemos olvidar, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El texto del Evangelio de Lucas continúa el capítulo 8 que iniciáramos el pasado sábado, con la parábola
de la semilla, la palabra de Dios que debería dar el 100% del fruto si la escuchamos con un corazón noble y generoso y la ponemos en práctica. Las breves enseñanzas de hoy son continuación de aquella. Jesús quiere que seamos luz que ilumine a los demás. Un candil, una vela, no se enciende para esconderse. No tiene que quedar oculto lo que la palabra nos ha dicho. Debe hacerse público. Si actuamos así, se cumplirá lo que el mismo Jesús ha dicho hoy en su palabra. Al que tiene, se le dará, porque la palabra multiplica sus frutos en nosotros. Y al revés, al que no le haga caso, se le quitará hasta lo que cree tener y quedará estéril. Uno de los frutos mejores de la palabra de Dios que escuchamos, por ejemplo en cada Eucaristía, es que se convierta en luz dentro de nosotros y también en luz hacia afuera. Para eso la escuchamos, para que evangelizados nosotros mismos nos convirtamos en evangelizadores de los demás, es decir, en portadores de la buena noticia, pero sobre todo del amor de Dios. Lo que recibimos es para edificación de los demás, no para guardárnoslo. Como la semilla no está pensada para que se quede enterrada, sino que debe germinar y dar fruto. Cuidado, porque tenemos una cierta tendencia a privatizar la fe, mientras Jesús nos da el ánimo necesario para que vayamos a dar testimonio. ¿Qué efecto evangelizador tiene el que un deportista, un político, un artista conocido, por ejemplo, no tengan ningún miedo en confesar su fe cristiana católica y su adhesión a los valores más profundos? Los que se oponen al aborto, los que no quieren nada con esta cultura de muerte que se impone a pasos agigantados. Así debemos iluminar también nosotros, sin ninguna vergüenza, aunque no tengamos tal vez la fama o no seamos tan conocidos como otros. Tenemos que hacerle el camino fácil a los demás. No hace falta escribir libros o emprender obras muy solemnes. ¿Cuánta luz difunde a su alrededor una madre sacrificada, aquel amigo que sabe animar y también decir una palabra orientadora, aquella muchacha que está cuidando a un padre enfermo, aquel anciano que muestra paciencia y ayuda con interés y consejo a las nuevas generaciones, aquel voluntario que sacrifica sus vacaciones para ayudar a los más necesitados? Todos ellos encienden una hoguera espectacular. Para algunos puede ser simplemente una vela o un candil. Sin embargo, es una luz tan grande que nadie la puede apagar, porque eso es el testimonio. Pidámosle al Señor la gracia de perseverar también nosotros en sus caminos y de ser luz donde quiera que estemos y con quien quiera que compartamos. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.